y hace poquito salió el segundo libro de ella, Dragón o Mariposa, que todavía no lo tengo en mis manos por el tema de la pandemia, pero bueno, seguro que pronto va a llegar a mis manos para poder disfrutarlo. Así que bueno, Daniela, bueno, es amiga mía, no solo es escritora, también es psicoanalista y ella trabaja en el ETAP como técnica psicóloga eh, de la supervisión del nivel primario en la zona atlántica. Ella es de allá de Río Negro y vive en Las Grutas. Así que bueno, Dani, ahora te cedo la palabra a vos para que leas el cuento y espero que todos los disfruten. Bueno, Lore, gracias. No sé si se me escucha. Sí, Eh, perfecto. yo a vos no te veo, pero bueno, bueno, gracias, ¿no? Semejante presentación. Bueno, ojalá a todos los toque en algún punto algo, ¿no? Del texto. Y bueno, agradecerle a Lore y también una gran amiga, bueno, y a Luciana que me invitaron a participar del taller, ¿no? Y que tan generosamente han escogido un texto mío para trabajar. Bueno, les comparto entonces el cuento, ¿sí? Se llama Una novia para Víctor. Doña Elena estaba consternada. Durante toda su vida había jurado que su hijo nunca tendría una novia. ¿Por qué habría Víctor de necesitar una? Allí estaba ella, su madre, para proporcionarle todo lo que se le antojara y hasta lo que no, pues quién mejor que ella, que lo había cargado casi 10 meses en su vientre, para saber qué era lo mejor para él, aunque él mismo no lo supiera. Doña Elena sonreía complacida cada vez que contaba la historia. Los médicos se habían visto obligados a practicarle una cesárea, ya que Víctor no había dado señales de querer salir a pesar de haberse cumplido el tiempo que dictaban las buenas costumbres, pues se la pasaba muy bien allí dentro. A veces se preguntaba, ¿no era tonta?, si en realidad no habría sido ella la que no le permitía salir. Era tan reconfortante tenerlo dentro suyo, algo así como la completud absoluta la había embargado. Recordaba que aún al nacer, la sensación había persistido. Al contemplarlo desnudo en sus brazos, se había emocionado. Era un muchacho fuerte y sano que milagrosamente tenía sus mismos ojos, nariz, boca, pestañas, sus mismas manos, lunares y pies. Era increíble, una réplica en miniatura de sí misma, salvo por aquello que llevaba entre sus piernas. Doña Elena llegó a creer con total seguridad que el niño había sido engendrado solo por ella. A tal punto fue así que olvidó por completo al que era su marido y, según las leyes biológicas, padre de su hijo. Tal indiferencia experimentaba hacia él que el día que éste decidió marcharse con una cabaretera no le importó lo más mínimo. Colocó sábanas limpias en la cama grande y en el lugar que anteriormente ocupaba su marido, acostó a su bebé, lugar que Víctor abandonaría ante el pesar de su madre, la mañana en que ya adolescente había descubierto avergonzado la rebelde huella de sus poluciones nocturnas. Esa misma mañana, mientras preparaba el desayuno, doña Elena, al comprobar con dolor que su hijo se estaba haciendo hombre, se había prometido a sí misma que Víctor jamás tendría una novia que se lo llevara de casa, se lo robara. Así habían transcurrido los años, hasta que al cumplir su hijo los 17 años, le había pagado a una puta para que lo iniciara en materia sexual. Sabía que el instinto animal, como ella lo llamaba, era tan fuerte en los hombres que podía empujar a Víctor lejos de casa. Si ella misma le procuraba la satisfacción a través del pago del servicio, Víctor no necesitaría alejarse para buscar lo que le faltara. Ella era su madre y era su obligación proporcionárselo todo. Aún recordaba la cara de desconcierto del pobre Víctor cuando se había aparecido con la mujerzuela en su cuarto. Rojo de vergüenza y muerto de miedo,
Lo había encerrado con llave en el cuarto con la mujer. A las 2 horas había regresado, abierto la puerta, mandado al chico a ducharse y pagado a la ramera. Nunca había hablado con Víctor del asunto. Simplemente, 2 veces por mes venía la ramera y ella le pagaba. Jamás se le ocurrió lo intrusivo y avasallante que podía ser su accionar. Al parecer, tampoco su hijo lo había registrado de esa manera. Juntos eran uno y nada más importaba. Todo había sido felicidad hasta aquella tarde al regresar de la visita al médico. Doña Elena no podía creerlo. ¿Enferma ella? Era inconcebible. Ella que tenía la fortaleza de un roble, la del corazón de elefante, la que todo lo podía, la inmortal. Jamás se le había ocurrido pensar en su muerte. Era como si de repente abriera los ojos y se percatara de las limitaciones de la vida terrenal. No se afligía por ella, sino por Víctor. ¿Quién le compraría las camisas, las medias y los calzoncillos? Víctor era incapaz de hacerlo, así como de cocinar, lavar, planchar, coser o hacer los mandados. De pronto lo percibió. Su hijo era un inútil y era suya la culpa. Se defendió enseguida. Ella había hecho lo mejor por su hijo, lo que le correspondía como excelente madre que era. Nadie podría reprocharle nada. Le quedaban 6 meses de vida, lo suficientes para conseguirle una novia a su hijo, casarlo y partir en paz. Se sentó agobiada acompañada por una taza de té y papel y lápiz en mano. Comenzó una lista de las jóvenes solteras del barrio que conocía. Estaba Sarita, la hija de la modista. Era linda, decente, pero algo presumida. Su madre la vestía como modelito descocada y no sabía hacer ni una torta frita. No, en poco tiempo se echaría a perder. Además, su hijo necesitaba quien lo cuidara y lo atendiera, no una mujercita a medias que dilapidara el dinero en sirvientas y peluquerías. La tachó. Pensó en Graciela, una gorda bonachona que no sabía leer ni escribir, pero que cocinaba como los dioses. Tampoco. Debería encargarse de pagar las cuentas, llevar en orden los papeles de la casa, ya que Víctor no tenía la menor idea de que existían esas cosas y su analfabetismo sería un impedimento. Volvió a tachar. Estaba Clara, la enfermera. No era linda, pero tampoco era fea. Poseía lindos ojos y una carrera. No, esta tampoco. Cuando le tocara estar de guardia lo desatendería. Dormiría todo el día, no le prepararía el desayuno, no lavaría su ropa ni le prepararía la comida. Un desastre. Además, mirá si se traía pegado los virus y pestes del hospital y enfermaba a Víctor. Por más que ella pudiera luego curarlo, cosa que dudaba, ya que al cuidar gente de afuera no le quedarían fuerzas ni ganas para dedicarse a su marido, no era cuestión de traer enfermedades a casa pudiendo prevenirlo. Se preparó una segunda taza de té y continuó pensando. Elvira era una buena chica, huérfana de padres, que se había criado con su abuelo. Era trabajadora, discreta y vivía para cuidar al anciano. Tejía, bordaba y contaban que nunca había abierto la puerta para ir a jugar de seriecita que era. En el barrio era famosa por sus guisados y el olor de su pan. Por un momento creyó que ella era la indicada. Al segundo la desestimó. La joven cargaría con la cruz de su abuelo. Seguramente lo traería a vivir a casa y Víctor no estaba acostumbrado a tratar con otros hombres y mucho menos mayores. Víctor no tenía amigos, tíos o primos y la situación lo mortificaría. Además, no más faltaba que al viejo se le diera por hacerse el autoritario y querer imponérsele a Víctor. No, no. ¿Quién sabe qué podía esperarse de un viejo senil y una mujer que no había recibido los consejos de una madre? La tachó. Pasó revista a las vecinas de un par de casas adelante y se espantó. Estaban las atorrantas García, que todos los días desfilaban con hombres distintos, dos mujeres embarazadas de solteras y padres desconocidos, Leona la travesti, ni Dios lo permita, y Mimí la puta que ella pagaba para su hijo y que a pesar de todo era la única que le merecía respeto. ¿Sería de Dios que no encontraría ninguna? Estaba agotada. Esa noche,
Luego de cenar con Víctor, lavar los trastos y besarlo en su cama al arroparlo, se acostó preocupada. El doctor le había dicho que poco a poco las fuerzas le irían faltando. No podría dedicarse a la casa, a sí misma, a su hijo y a la búsqueda de la novia ideal. No quería que Víctor la viera desintegrarse, tanto para no causarle sufrimiento como por orgullo y vanidad. Quería que su hijo la recordara íntegra, capaz de dárselo todo como siempre había sido. Por primera vez en 23 años pensó en su ex marido. ¿Y si Víctor se fuera con él? No, ese pelmazo bueno para nada. ¿Qué bien podía hacerle? Era un inútil casado con una cabaretera. Definitivamente, la idea era un espanto. Lo meditó toda la noche. Su hijo la necesitaba. Solo ella era capaz de cuidarlo, mimarlo, sanarlo, aconsejarlo. Su hijo sin ella moriría de a poco, sufriría, y ella debía evitarlo. Cuando al fin lo decidió, su cuerpo y mente se relajaron. Un sueño plácido la tomó en sus brazos hasta que el alba la sorprendió. Se levantó de un salto y preparó el desayuno. Escogió su mejor vestido y zapatos, así como la camisa sin estrenar de Víctor, su pantalón más elegante y sus zapatos de charol. Se vistió prisa y despertó a su hijo. Le dejó la ropa que le había preparado encima de la cama y bajó a la cocina. Le sirvió a Víctor una porción de la torta de miel que tanto le gustaba y llenó ambas tazas de café. ¿Festejamos algo?, preguntó Víctor. Que siempre estaremos juntos, tesoro, le contestó sonriendo tan complacida como cuando contaba la historia de lo prolongado de su embarazo. Tomaron café hasta que el fondo de la vieja cafetera negra dejó entrever rastros de un polvo blanco. Doña Elena se sentó en el sofá y atrajo a Víctor a sus brazos. Así permanecieron, hasta que 3 días después fueron encontrados por el sodero, que al golpear la puerta se dio cuenta de que estaba abierta. Allí los encontró. Doña Elena aún conservaba a Víctor en su regazo, ilustración macabra y tenebrosa de una atípica Madonna acunando en sus brazos a un recién nacido. Bueno, gracias, Dani. De nada. Bueno, te cuento, ¿no? Bueno, voy a trabajar un poco, mi idea es trabajar un poco el concepto de función materna, tomando en cuenta este cuento, ¿no? Me hice unas anotaciones como para ir puntuando. Si empezamos por el título, vemos que en el título Víctor está totalmente pasivo, porque es una novia para Víctor. No es Víctor busca novia, Víctor quiere una novia, ¿no? Entonces ya partiendo de ahí, bueno, Víctor no aparece ahí como sujeto, podríamos pensar, y la voz de él recién se escucha casi al final, preguntando si se festeja algo, pero la voz de Víctor en ningún momento apareció, solo la voz de doña Elena, ¿no? De su madre. Doña Elena cuenta muy orgullosa de sus 10 meses de embarazo, y que no le quedó otra que parirlo, porque si no, bueno, Víctor no estaría, ¿no? Pero uno podría pensar, ¿no? Que lo parió en lo real, pero en lo simbólico no. En lo simbólico quedó siendo una extensión de esa madre. Empecé así a buscar en el diccionario un poco y jugar con estos significantes, ¿no? Partir, parto, parir. Bueno, y me encuentro parir, más allá de lo que sabemos, es, bueno, cuando se expulsa el hijo que está en el vientre de una madre, o
también en los animales, cuando es expulsado el... También encontré el verbo transitivo, coloquial, producir o crear una cosa. Y me pareció fantástico también, ¿no? Porque lo podemos pensar en relación a estas dos obras, ¿no? El cuento y la escultura, que acá, bueno, hay dos artistas que eligieron parir sus obras, ¿no? Cederlas, ¿no? Para que alguien pueda hacer otra cosa con ello, ¿no? Ya sea el que compra el libro y lo lee en su casa y pueda pensar y, qué sé yo, y relacionarlo con algo, y se hace otra producción. Acá el que Daniela haya cedido en ese punto, digo, ceder su obra, entregarla, donarla, hizo que hoy se pueda armar este espacio. No se lo guardó, no se lo escribió y lo guardó en su cajón en donde no circulara. Y lo mismo la escultura, ¿no? La escultura fue cedida por mi amiga, bueno, para que después, no sé, Lucy, si la tenés ahí a mano, si se puede compartir pantalla como para que los que no vieron el flyer sepan de qué estamos hablando. Ahí la busco. Dale, gracias. Después, bueno, la palabra, bueno, otro de los significados de parir es producir otra cosa. Ah, eso ya lo dije. Partir es irse, marcharse, pero también es cortar, dividir. Y parto, bueno, aparte de la acción de parir y de partir, también es, leí, encontré y me pareció buena, decir es ser que ha nacido. Y acá vemos que Víctor como sujeto no nació. Víctor quedó en ese lugar de objeto para esta madre, ¿no? Ese objeto que la colmaba, que la hacía completa, que la hacía no castrada, ¿no? Pero bueno, sabemos que nadie puede decir que no a la castración y de hecho, bueno, una enfermedad la invadió que bueno, ahí no, ahí recién ella percibe que bueno, que ella se podía morir, aunque era humana. ¿No? Sabemos que es necesario para que se produzca un sujeto que haya algo de lo deseante, ¿no? Deseo en tanto falta, para que pueda aparecer ahí un sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las funciones, ahí está la escultura. Fíjense en la escultura, ¿no? Uno podría ver en esa escultura una madre que aloja a un niño. Y fíjense en que no es la misma imagen que la que se relata en el cuento, ¿no? En donde hay una madre con un hijo de 23 años, ¿no? Bien macabra, y no es lo mismo que esta imagen, en donde se ve una madre, ¿no? Alojando un hijo y esa madre ahuecada, ¿no? No se ve ahí una madre fálica en donde no hay, o donde un hijo no encuentra dónde alojarse. Ya que sabemos que para que aparezca el sujeto, es necesario que en el conjunto, ¿no? Digamos, la batería significante haya un conjunto vacío. Que ese otro que dona los significantes, también ese otro esté atravesado por la castración. Una frase, ¿no? Que dice que Víctor era igual a ella, sus mismos ojos, su misma boca, su misma nariz. Lo único que lo diferenciaba era eso, ¿no? Que le colgaba el miembro. Diferencia que esta madre se encargó todo el tiempo de que no pueda operar, que él no pueda utilizar.
que va más allá del miembro, obviamente, es esa diferencia que lo hace diferente a ella, que pueda ser otro a ella. Esta madre lo veía, como, pues, insisto, como una extensión de ella. Eran dos en uno, en una parte lo dice, ¿no? El cuento. Ella sabía todo lo que él quería, ella sabía lo que él necesitaba. No había lugar a la pregunta. Creo que él al final pudo preguntar, pero preguntó tarde, porque cuando pregunta, la madre no le da elección, no le da salida. Y que la función materna lo que tiene justamente es eso, es dar la posibilidad de que el otro pueda ser otro, y que pueda hacer algo con esa diferencia. Si bien es necesario que un hijo venga a ocupar ese lugar de falo, ¿no? Que está bueno que en la madre haya fantasías de lo que quiere que ese hijo sea o cómo va a ser ese hijo, pero también lo que posibilita la función materna es soportar que su hijo va a ser otro al que ella quiere, ¿no? Y poder convivir con esa diferencia, que no es fácil. De hecho, uno en la clínica lo escucha, y si uno atiende niños, todo el tiempo aparece algo de eso. Y más en niños graves, ¿no? En donde hay algo de esta dificultad, ¿no? De las madres de poder ahí escuchar y poder alojar lo que ese niño demanda o quiere. Entonces, a veces sabemos que es desde el otro que sanciona lo que es, por ejemplo, juego, lo que ese hijo quiere, lo que es el llanto de ese hijo, ¿no? Entonces, me acuerdo una vez una paciente adulta que venía muy complicada con el tema de la maternidad, era muy invasiva con su hija, era chiquita la hija, tenía 1 año, ¿no? Y que ella había tenido una madre muy sobreprotectora, ¿no? Y donde la voz del padre no había lugar. Y una sesión no pudo dejarla con nadie a la nena, y vino con la nena. Hacía frío, pero la nena estaba roja, transpirando, ¿no? Y ella me dice, tiene frío. Entonces yo la miro y le digo, tiene calor, está colorada, digo, ¿no? Y entre chiste y chiste yo le iba ubicando, es como diciendo, no la sobreprotejas, no la sobreabrigues, ¿no? Entonces, y fue todo un trabajo poder ir haciendo con ella para que ella pueda empezar a ver a la hija y no verla a través de sus ojos, sino poder escucharla, poder darse cuenta de lo que su hija necesitaba en ese momento. Entonces, digo, la función materna da esto, da la posibilidad de poder ir dando significación y sentido a lo que ese hijo va diciendo, pero de que es un otro, que si ella tiene frío no tiene por qué la hija o el hijo tener frío. La función materna es la que introduce la otredad, ¿no? Cuando yo hablo de todo esto estamos hablando de la otredad, de que otro es distinto, y que algo puede ser otra cosa. Esas mamás que vienen y dicen, si yo sé lo que él quiere, me señala y se lo doy. ¿No? Es entonces poder jugar con el equívoco, ¿no? Con esto de la presencia-ausencia, ¿no? Que este primer binomio con el que se encuentra un sujeto, ¿no? Cuando entra en lo simbólico, ¿no? Esta cosa de la presencia-ausencia, el estoy, no estoy, ¿no? El silencio, y eso lo da la función materna. Que insisto, es una función, no necesariamente es una madre. Por eso nosotras cuando armamos el flyer pusimos, la maternidad no es innata, la función materna no es innata, es una función, es una operación que puede estar en cualquiera. Que a veces un padre puede, ¿no? Puede operar en un padre la función materna, puede operar en una abuela, puede operar en un vecino, en un médico. ¿Cuántas veces los pediatras, ¿no? Intervienen desde ese lugar, así como también
algo de la función paterna que tiene que ver con el corte propicia algo de eso. Y también pensaba en nosotros como analistas, ¿no? El analista también muchas veces, ¿no? Interviene desde esa función, alojando, ¿no? Introduciendo un equívoco, ya sea en niños como en adultos, ¿no? Que una cosa no es eso, una cosa puede ser otra, que una palabra puede ser otra, esta que vimos al principio, parir. Parir tiene distintos significados. Y a veces un paciente viene con un sentido, un significado, ¿no? Que viene con ese significante que lo marca, y uno como analista, ¿no? Debe producir ahí otra ficción, ¿no? Que ese significante pueda tener otro sentido, que lo pueda anudar a la vida con un padecimiento menor. ¿No? Sabemos que un hijo puede venir al mundo desde dos lugares, ¿no? Uno es como vino Víctor para esta madre, que sería, ¿no? Ese objeto que colma, ¿no? Como objeto de satisfacción que hace que esta madre no quede atravesada por la falta. Y puede ocupar el lugar de falo, que es necesario, ¿no? Para entrar a la estructura es necesario que quede en el lugar, que por un tiempo esté en ese lugar de falo, en ese lugar deseante para esa madre, ¿no? Que haga que ese hijo sea único para esa madre en ese momento, por más que se tenga 2 o 3 hijos. ¿Cuántas veces pasa, no? Que una madre dice, y bueno, a ver, con este hijo no me pasó con lo del otro. O hay madres que un hijo está complicado, ¿no? Que a veces uno puede dudar de la estructura y otro hijo no. Y uno dice, bueno, es la misma madre, es el mismo padre, pero no siempre se está en el mismo momento y no siempre el hijo se desea del mismo modo. A veces pueden pasar otras cosas, puede estar la madre o el padre atravesados por un duelo, y eso también influye en el lugar en el que va a venir ese hijo. También pensaba en esto, no sé si ustedes han escuchado sobre lo extraño, la extrañeza, ¿no? La función materna justamente permite que algo de lo extraño circule entre ella y su hijo. En el punto de poder soportar que algo de eso familiar se le torne extraño, porque si no estamos en los, si no, digamos, y hay madres que eso lo sienten como siniestro, ¿no? Esta doña Elena, me parece que cuando veía ahí la diferencia de este hijo, le venía, ¿no? Insoportable. Y que está bueno tolerar justamente eso extraño, eso extranjero, ¿no? Que un hijo, si bien es familiar, ¿no? A ver, una madre lo tuvo en su vientre, las que lo tuvieron, ¿no? Pero también podemos hablar de las adopciones. En una adopción también, digamos, una madre, un padre, cuando nombra a su hijo, mi hijo, lo siente propio, ¿no? Y lo bueno es, y lo interesante es que puedan también soltarlo y ver que es extraño a ellos. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado, o a ustedes les pasa, o las que son madres, que cuando van a la escuela, las maestras le dicen, sí, porque su hijo tal cosa, y no, ese no es mi hijo, no, usted me parece que se equivocó de chico, porque mi hijo no puede hacer eso, ¿no? Y sí, un hijo es otro al que una madre cree, y que se pueda tolerar eso hace a la función materna. Sabemos que en este cuento eh, la función paterna estaba borrada para esta madre. Creo que el único hombre que entró en esa casa fue el sodero, que pobre hombre se encontró con una situación terrorífica.
Y la función paterna, hay que pensar también que la madre es la que hace, es la pasadora de la voz del padre, hace pasar la función paterna. Por eso digo, no nos quedemos solo con la madre real, ¿no? Porque puede haber una madre que no hace pasar la función paterna, pero puede haber alguien, un otro, que sí la hace pasar para ese niño, y ahí opera la función paterna. Em, ¿Y de qué depende que una madre pueda hacer pasar o no la función, ¿no? El nombre del padre? Y depende de cómo ella transitó su propio Edipo, cómo ella está en relación a la castración, a la falta. Pensaba en un caso de un nene en donde no podía hablar, se le dificultaba hablar. Y cuando tengo entrevista con los padres, bueno, la madre hablaba de que, bueno, su propio padre, ella no lo veía porque si no su madre se enojaba. Hasta que pudimos trabajar algo de esto y ella empieza a encontrarse con su padre y empieza a tener otra versión que la que le había dado la madre, también le da lugar a su, digamos, al papá de su hijo, ¿no? Y ahí cuando empieza a entrar algo de lo paterno, este nene empieza a hablar. ¿No? Digo, es como pues digo, hay que ir trabajando un poco, no solo en la clínica con los niños, sino también con los padres, y a los padres ir indagando su propia historia, ¿no? Porque si pensamos en la psicosis, Lacan lo dijo, se necesita de la tercera generación, o sea, está el niño, la madre y la otra generación, la de los abuelos del niño, para poder entender ahí el lugar de este hijo. Eh, También tenemos que pensar que cuando una madre transmite, no solo transmite los significantes, la mirada, la voz, las caricias, sino también los huecos de la mirada, en esto, lo que quiero decir con esto es este juego de presencia-ausencia. Te miro, no te miro, te hablo, pero también el silencio dice mucho, a veces está bueno un silencio, ¿no? Una caricia, ¿no? Todo eso produce y genera un cuerpo libidinizado, un cuerpo pulsional y que no sea reducido a un pedazo de carne, como era este pobre Víctor. Ese cuerpo nunca se libidinizó por esta madre. Yo había anotado una frase, ¿dónde está? Acá, que me pareció muy, muy linda y muy representativa, que es esto que yo venía diciendo hace un rato, que es, la función materna tiene que ver con el cobijo, donde se puede crear, para luego mostrar su separación. ¿No? Esto que les decía, es necesario que un hijo esté en ese lugar en un primer tiempo, pero para después poder soltarlo, ¿no? Que opere el falo ahí en su operatoria bifaz, ¿no? Que es presencia-ausencia, ser ese falo que completa al otro, pero después el falo como ausencia, como ese objeto causa de deseo.
Luciana, ahí tenés el dibujo de la división. Aló. A ver, Barra de división. sí, la barra de división. Un momento. Espera. Skype. Parece. A ver, si no, ahí está. ¿No? Esto es lo que yo les venía diciendo, ¿no? Fíjense en que el sujeto, cuando entra en el campo del significante, ¿no? Al encontrarse con un otro barrado, esto que yo le decía, el conjunto vacío, ¿no? ¿Se acuerdan de eso del conjunto, ¿no? La batería significante, donde tiene que haber un subconjunto vacío, es esto, ¿no? Entonces el sujeto cuando entra al campo de lo simbólico y se encuentra con un otro que está castrado, se produce el sujeto dividido, que produce un resto, que ese resto va a ser el objeto A, causa de deseo, que es lo que permite justamente que alguien pueda nacer, porque, insisto, Víctor nació al mundo, pero no nació como sujeto, como individuo en el sentido de libidinizado. No tuvo un cuerpo libidinizado y no entró en el campo de lo simbólico, ¿no? Más allá de que es un cuento, eh, sabemos que a veces nos encontramos en la clínica, eh, más cuando atendemos niños graves, con esto. Otras veces no, por suerte, ahí cuando empieza a operar la función materna y la función paterna, se logran eh, cosas increíbles y que emocionan. Eh, estamos los analistas, ¿no? Para apostar que el sujeto aparezca. Por eso digo, eh, también hay que pensar el lugar del analista en relación a estas funciones, ¿no? Un analista, cuando viene alguien a consultar, eh, el analista apuesta al surgimiento del sujeto, apuesta a que haya ahí un sujeto dividido, el sujeto del inconsciente, apuesta ahí a los equívocos, a los sueños, ¿no? A que algo de esos significantes, a poder leer en esos significantes el lugar, de objeto que es para el otro, el deseo, qué hay ahí del deseo de ese analizante. Me parece eh, que un analista también tiene que estar atravesado por, por la falta, ¿no? Porque si un analista se queda ubicado solo en el lugar del saber, de que no corta el falo y lo sé todo, sé lo que le pasa al paciente, y a veces el paciente se puede ir, puede haber un acting, un pasaje al acto y deja el tratamiento, qué sé yo, digo, tantas cosas pueden pasar. De hecho, Lacan habla con el caso de Chris, de los sesos frescos, ¿no? Ahí el analista cuando no escuchaba, no lo escuchaba ahí, este, y se quedaba en la realidad nada más, si robaba ideas o no ese paciente. No sé si todos escucharon sobre ese caso, pero digo, y el paciente cuando se iba miraba los sesos frescos de para comerse, qué lindo sería comerse sesos frescos, algo, ¿no? Eh, o muchas veces con la anorexia, los pacientes, las adolescentes o incluso adolescentes, tanto hombres como mujeres, que dicen, quiero comer nada, no quiero comer.
es introducir algo de esa falta que el otro no dona. Como el otro está completo y lo sabe todo, y después aparecen ¿no? Las patologías que aparecen. Entonces, el analista también debe ubicarse en ese lugar y para eso es necesario su propio análisis, ¿no? Que Freud lo decía, como las tres cosas necesarias, ¿no? El propio análisis, la teoría y la supervisión, ¿no? La supervisión también, porque eso ordena, organiza, destraba cuestiones que el analista quizás ahí quedó tomado en la transferencia, ¿no? Y no pudo escuchar o leer algo ahí. Entonces son las tres cosas necesarias y fundamentales para la clínica, ¿no? Con las que se tiene que topar un analista. Y que el analista tiene que estar más del lado de la escultura, ¿no? Donde haya ahí, ¿no? Esa vasija huecada, y no del lado de Doña Elena, ¿no? Que no hay eco ahí no puede haber eco nunca. En cambio, en esa vasija, ¿no? Que donde hay un hueco, y ahí sí puede haber resonancia. Bueno, más o menos esto es lo que yo voy pensando y lo que les quería transmitir un poco de este concepto, que me parece que es fundamental, importante, para, para poder escuchar eh, en la clínica, ¿no? Bueno, no sé si vos, Dani, querés aportar algo, si quieren algunos hacer alguna pregunta, algún comentario. Lo pueden escribir en el chat o ir deshabilitando el micrófono y hacer alguna pregunta, comentario. Mientras no nos superpongamos, no hay problema. Así que como quieran, si quieren comentar algo. Acá Facundo había puesto el cuento, le había hecho acordar al cuento La medida de las cosas, de Samantha, no sé cómo se pronuncia, Schweblin, que es muy bueno también, yo no lo conozco, Pero está bueno para tenerlo en cuenta. para tenerlo en cuenta, sí. Gracias, Facundo, por el dato. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ahí alguien está escribiendo. A mí justo cuando nombraste el tema de la anorexia me hacía acordar también a otros tipos de trastornos que se van presentando, Ujú, que a veces uno los llama, bueno, o trastornos border o trastornos narcisistas, cuando aparece el corte en el cuerpo, ¿no? Que a tal veces cual. puede ser más frecuente en la adolescencia, pero no necesariamente, o a veces más en las mujeres que en los hombres. Sí. Y también, ¿no? El corte como necesario, mal hecho en lo real, digamos, pero Ujú, que necesita esa escucha y esa interpretación analítica para hacer ese corte en lo simbólico, justamente, ¿no? No quedar ujú, estragado ahí por una madre. Que esto se ve en los trastornos de alimentación, justo cuando decías, bueno, la anorexia es el no comer, es la nada, el dar lugar a algún vacío. Bueno, el corte en el cuerpo es como ese grito también ujú. a poner un corte con algo, un no a algo, un límite.
Sí, ¿no? Y interesante esto que decís, Lu, porque también lo pensaba que como desde dos lugares poder pensar el corte. Uno este, ¿no? Como, bueno, un modo de poner un corte al otro, que como en lo simbólico no se puede hacer, se hace en lo real del cuerpo, sino también como marca, como un modo de poder hacer marca propia, ¿no? Que en Mm. lugar de poder hacerlo en lo simbólico y no sé, decir, bueno, a ver, me acuerdo de un paciente que era, eh, que él decía, soy depresivo desde que nací, cuando la depresión estaba en lo familiar, no en él, ¿no? Pero, eh, y así, se hacía cortes, entonces el corte era como para escribir algo de lo propio, él se nombraba así, no se podía nombrar, qué sé yo, no sé, Juancito, Juan, él, qué sé yo, el artista, que después dibujaba y hacía unos dibujos increíbles, y que bueno, después empezamos a ir, que él se pueda diferenciar del otro, ¿no? A través enlazado a lo simbólico, ¿no? A través del arte o a través de lo que fuera, y no a través del cuerpo, porque a veces el corte también es como esa marca, eso que te hace único y diferente de otro, ¿no? Entonces, por eso digo, es complejo y es muy riesgoso estos pacientes cuando vienen en esta línea del corte, Sí. ¿no? Porque hay que ir armando lo simbólico y no es fácil a veces. Sí, que a veces, bueno, muchas líneas terapéuticas se pueden enfocar en lo conductual, ¿no? Bueno, no te cortes. Eh, Ujú, Está bien, es sano que no te cortes, pero no pasa por ahí la solución, justamente, ¿no? Por abordar ese síntoma desde lo real, sino o sea, con la prohibición o con el no hagas, no te drogues, no te cortes, no hagas esto, sino poder leerlo, poder ponerle significante, palabra, historia, eh, ujú, y ir armando esa cadena. sí. Donar esos significantes que no fueron donados por ese otro. Ujú. Hola, Elena Alba. No soy doña Elena, ¿eh? No, Elena hola Álvarez. Elena, ¿cómo andás? Hola. Yo cuando la leí digo, no puedo creer. Justo Elena. Bueno, esperemos que no. Bueno, yo tenía que atender entre más tarde, bueno, pero sé de qué se trata todo lo que trabajó Lorena. Y esto que estaban charlando me hizo recordar algo que yo estuve trabajando un poco hace recientemente, el tema de la psicosomática, ¿no? Donde aparece esto también, cómo aparece ese órgano, ¿no? Libidinizado, como diría Freud, eh, que Lacan trabaja con el tema de la holofrase, ¿no? Como esa frase congelada, digamos, donde no Ujú, habría pasaje o articulación significante uno, significante dos, y cómo, bueno, esto que estaban diciendo, ¿no? En el análisis se trataría de empezar a trabajar ahí con la palabra, con lo simbólico, para eh, de alguna manera, a ver, eh, des- descongelar eso que aparece en el cuerpo como congelado, ¿no? Porque hacerlo sintomático, o sea, que se puede hablar como se piensa en análisis, ¿no? Hacerlo un ujú, síntoma del que se pueda decir algo, ¿no? Bueno, me remitió a eso, por lo que estaban trabajando. totalmente. Sí, 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 totalmente. Sí, y Elena, muy lejos de Doña Elena, ¿eh? Porque Elena tiene algo de esto, ¿no? De acogedora y está muy bueno. Gracias por estar, Gracias, Elena. Lorena. Gracias, Lorena. Ahí veo que van poniendo comentarios, ¿no, Lu? Sí, no tengo el nombre porque está con el de Claro. invitado. Dice, me parece muy propicio ubicar la función materna y además las consecuencias de alojar o no al niño. No sé quién lo escribió, si quería agregar algo más. Si no sigo.
Diana puso, muy interesante esa lectura del corte como una manera de instaurar lo diferente o poner un límite al otro. Después habían preguntado por el material, si sugerencias para qué material sugerir para seguir con este tema, Con este la tema y bibliografía. se los puede ir viendo desde muchos lados. A ver, les digo más o menos los que yo me voy acordando de todas las lecturas que estoy haciendo. Bueno, uno que me parece que es fundamental es dos notas sobre un niño, Sí. que lo escribió, no es un escrito de Lacan, la significación del falo. En el seminario 4 Lacan también habla ahí no de la función materna, pero sí de la función paterna, pero da a entender algunas de estas cuestiones que yo vine diciendo. Después hay un libro que también habla hay un texto específico de la función materna que es de Héctor Yankelevich, no sé si se pronuncia así, pero bueno, que es, el, algo del goce. Ah, no me acuerdo bien el título, pero busquen algo del ¿El libro? goce. Sí, no me puedo acordar bien, no lo tengo acá a mano. Eh, Después, bueno, la angustia, el seminario 10 de Lacan, ahí también habla un poco de todo esto, eh, de la vasija, ¿no? De, Lógica del digamos, goce, ¿eh? todos- es, Lore. la lógica del goce. Hay muchos, ¿no? Digamos, que no hablan específicamente, el de Héctor sí habla específicamente de eso. Eh, pero uno va leyendo todas estas cosas y uno va también ahí armando. Eh, Después, bueno, y nos vamos a RCI, donde habla de la existencia. Digo, hay muchos textos. Eh, pero para empezar, yo les diría fundamental el dos notas sobre un niño y si quieren este de Héctor Yankelevich. Bien. Después comentario de Yamila, el analista armando ficción es fundamental para la clínica. Totalmente. Totalmente que eso, bueno, va a ser otro tema que, bueno, ya yo estoy pensando, estamos acá con Luciana pensando otros talleres, y ese es uno, el analista como, ¿no? Como propiciatorio de ficciones. Así que bueno, eso después lo iremos viendo para cuándo, con otro cuento. Mi idea es esto de los talleres, es ¿no? Pensar en el psicoanálisis, articulándolo con cuentos, poesías, poemas, ¿no? Canciones, lo que vaya surgiendo. Y bueno, hay varios, hay otros cuentos de este libro de Claroscuro, que también estoy pensando, el cuento del gato con botas, pero bueno, eso vamos a ir viendo, pero sí, es fundamental poder despegarse de la realidad con la que viene el analizante y poder armar ficciones, ¿no? Poder ahí crear, introducir la otredad, ¿no? De que algo puede ser otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo eso. ¿No? Esto pensaba también la capacidad de poder donar que tiene que tener una madre en el punto justo recién me acordaba, cuántas veces hay, ¿no? Las madres dicen, no soy una persona sino un pecho, ¿no? En esto de que mi hijo me demanda la teta y cada 2 horas y que esto y que el otro, entonces, donde hay algo de la subjetividad que se desarma porque es un pecho. Entonces, poder ahí, poder crear esa ficción que haga que ella es ella con un pecho, que es donado al hijo, al hijo se le dona el pecho, no toda ella, ¿no? Y poder por un rato, bueno, desprenderse del pecho para poder dárselo al hijo
y después, en otro tiempo, desprenderse del hijo para poder dárselo al padre, ¿no? Como que son todos estos pasos necesarios que lo da la función materna. Y que en ese dar el pecho no sea simplemente una función biológica y necesaria para alimentar al hijo y que esté fuerte y sano y que tenga las defensas bien, porque sabemos, ¿no? Lo importante que es la leche materna, sino que en ese dar el pecho también haya una donación del amor, de la mirada, ¿no? De las caricias, porque eso es fundamental para el armado de un cuerpo. Ahí está, ¿no? Fíjense, ¿no? Y fíjense en cómo sobresale. A ver, Lu, no, ¿se puede volver a poner esa imagen? Porque la puse en el chat, pero Ah, no importa, no importa, digo, es para que se pueda la ver habías... la dimensión que tiene el cuerpo de ese bebé. Tiene cuerpo, uno mira esa escultura, ¿no? Y está como eh, el relieve que se ve de ese bebé. No sé si se entiende lo que quiero transmitirles, ¿no? Es como se nota que hay un cuerpo ahí en su toda dimensión. No es algo chato o algo sino que tiene cuerpo ese niño. Uno cuando ve esa imagen, lo que transmite esa imagen es que hay un niño con cuerpo. Entonces digo, es bellísima esa escultura para poder pensarla desde... Es bellísima en sí, digo, ¿no? Pero digo, para poder pensarla en este tema de lo que quería hablarles, me parece que es bellísima lo que transmite esa imagen. Algo que quieran decir, preguntar, comentar. Después recomendaron o comentaron también la obra de teatro La omisión, creo que es así, de la familia Coleman. No sé si es Ajá. algo que están dando ahora o va, ahora. Está bueno. ¿Actual o no? Después otro cuento que está bueno para que lean es La metafísica de los tubos. A ver si anoté, porque nunca me acuerdo. Siempre hay algo que no me acuerdo. No me acuerdo el título, no me acuerdo el autor. Metafísica de los De los cubos. tubos, Tubos. con T, Tubos. TT, tubos. Em, Acá, a ver, esta. Amélie Nothomb. Es una escritora belga. Está buenísimo porque justamente es interesante lo que ella propone porque se empieza a hablar y es un tubo. Ese hijo es un tubo por donde pasa la comida, entra la comida y sale, ¿no? Es un orificio, es un tubo ese hijo. Hasta que pasa algo que después hasta uno sabe qué sexo tiene, ¿no? Porque sabemos que la posición sexuada la da esto. Si no entra en la estructura, digo, hay algo de posición sexuada, lo hablo en el sentido de lo pulsional y que arme un cuerpo ahí y que entre en lo simbólico. Y está interesante porque hasta ese momento no se sabía ni cómo se llamaba, ni qué sexo tenía. Era un tubo. Ese hijo o hija era un tubo. Y es interesante qué es lo que hace que pase del tubo a un niño o niña. No les voy a decir porque estaría buenísimo que lo puedan leer. Es interesante también.
¿Hay algún otro comentario, Luciana? Que yo acá no. No, no, ¿No? Está. por ahora no. Así que si vos querés cerrar. Bueno, la verdad que les agradecemos a todos su presencia. Espero, bueno, que por algunos comentarios, bueno, parece que sí, que nuestra idea, una vez más, eh, hizo eco en ustedes. Y bueno, la idea es esta, ¿no? Poder transmitir la clínica desde un lugar que no sea tan, ¿no?, teórico, denso, como a veces uno va escuchando que diste mucho del universitario, ¿no? Eh, y bueno, esta es nuestra propuesta y vamos a ir por más, ¿no? Tenemos pensado en varios talleres más que le vamos a ir diciendo. Todavía no definimos bien la frecuencia, si va a ser uno por mes, pero le vamos a ir avisando y bueno, los que quieran estar, bienvenidos van a ser. Sí, después vamos a subir el video a Facebook si no hay ningún inconveniente técnico. Y bueno, o por Esperemos, mail o Facebook o Instagram vamos a ir avisándoles de las próximas actividades ujú, para el que quiera sumarse. tal cual. Bueno, muchas gracias. Algunos ya se van despidiendo por el chat. Bueno, gracias a todos por participar. Muchas gracias. Chao. Sí, alguien se quería llegar a preguntar algo más.